¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a intentar aclarar y poner un poco de luz en lo que es este despliegue de la formación en igualdad que se ha dado a raíz de la implementación y el registro de los planes de igualdad en empresas que tienen esta obligatoriedad por normativa, así como las que también lo han hecho de forma voluntaria. Entonces, como agenda, deciros que aunque hay muchos puntos, los veremos todos, no vamos a correr, pero sí que hemos querido hacer un poco de itinerario para entender de dónde partimos en temas de igualdad, qué es lo que nos obliga y para qué necesitamos esta igualdad en las empresas, ¿vale? Y esta formación que tanto nos piden por parte del Gobierno y del Ministerio para que en las empresas se genere este entorno de igualdad en el entorno laboral. Entonces, empezamos con la situación actual, porque la realidad es que no venimos de lo que es una igualdad de género, como ya vosotros sabréis, estáis ya seguramente casi todos muy inmiscuidos en esta temática, si estáis en esta jornada de hoy, interesados en la formación in company. Pues la igualdad de género es un derecho que no es adquirido, es natural, en el que se reconoce que los hombres y las mujeres somos diferentes, pero no por ello esta diferencia debe suponer una discriminación. Esto se traduce también en el mercado laboral. Es decir, lo que se ha pretendido en estos últimos años a través de la normativa es que exista una igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y, por tanto, que tengan una situación totalmente equitativa e igualitaria en la empresa. Es decir, se quiere romper con esta desigualdad que existe todavía a día de hoy. Porque cuando vamos a las formaciones en empresa, que ya hemos hecho unas cuantas en estos últimos meses desde que se implementaron los planes de igualdad y algunas empresas ya iniciaron estos planes de formación de forma bastante rápida, hay que decir, y de una forma valiente, ya vimos que si bien la normativa era muy clara, todavía existía una percepción de este punto de partida en igualdad muy alejada de lo que es la realidad y de los datos, por así decirlo. Porque la situación general es que sí existe una brecha salarial de género, sí que existe la dificultad para acceder a determinadas profesiones o cargos, especialmente por parte de las mujeres. Hay una menor presencia de mujeres en puestos directivos y, por lo tanto, también todo ello contribuye a que haya una mayor precariedad laboral en cuanto a lo que se refiere a la mujer. Esto, dicho así, de una forma genérica, puede ser válido o no para algunos cuando nos presentamos en las formaciones, pero cuando nos vamos a los datos y los descargamos de una forma sólida y de fuentes robustas, como por ejemplo pueden ser comisiones obreras o el propio Ministerio de Sanidad, lo que sí que vemos es que es real, que el punto de partida actual en 2023 es este. Las pensiones a día de hoy son todavía un 30% más bajas, las de las mujeres respecto a las de los hombres. Históricamente se puede entender que venimos de una generación en la que la mujer dejaba de trabajar cuando se casaba y tenía hijos, de forma que su trayectoria profesional se cortaba abruptamente y, por lo tanto, al llegar al periodo de jubilación, su pensión obviamente era más baja por no haber cotizado tantos años como el hombre, sin duda. Esto es de lógica, pero la realidad es esta. Y a día de hoy hay muchas mujeres que viven solas porque tienen mayor longevidad que sus maridos y de alguna forma sus pensiones son más bajas y, por lo tanto, tienen mayor precariedad socialmente, ya no laboralmente, sino que son personas que tienen una precariedad económica importante. Esto proviene de ese contexto histórico, es una realidad, pero a día de hoy nuestro contexto actual todavía va a generar desigualdades en nuestra generación a futuro, porque la brecha salarial efectiva, según comisiones obreras,
calculada con datos de 2021 y publicada en 2022 es esta, casi un 21%. Es una brecha salarial importante, todavía estamos hablando de una quinta parte del sueldo menor respecto al de los hombres, de forma genérica. Hay sectores en los que es todavía mayor. Y esta brecha salarial ha aumentado respecto al anterior cálculo. De forma que, ante esas voces que critican el hecho de necesitar igualdad, estos datos ayudan a empoderar cualquier formación que se dé internamente en la empresa. Como podéis ver, las presidencias por parte de las mujeres están solo en un 7,5%. Esto claramente apunta al techo de cristal, al famoso techo de cristal, entre otras distintas razones que hacen que las mujeres no tengan una trayectoria profesional sólida y consolidada y que puedan llegar a puestos de trabajo de mayor salario y, por lo tanto, a mejores condiciones económicas. Por lo que también sí que vemos es que ese 75% de cuidados no remunerados y tareas domésticas son al cargo de las mujeres, que es esa parte de la balanza que también pesa a la hora de contribuir en el entorno laboral. Si nos hacemos cargo de esa doble jornada de una forma tan poco balanceada con el hombre, obviamente no llegaremos a las mismas oportunidades en el entorno laboral. Este sería el punto de partida en cuanto a igualdad. Pero el gobierno también ha querido apuntar a lo que se refiere el acoso, que es un hecho patente en nuestra sociedad y que además impacta mucho más negativamente en mujeres. En algunas formaciones nos han preguntado, ¿pero existen datos sobre el acoso en hombres? Lo cierto es que hay pocos, y los pocos que hay no validan que se hagan políticas al respecto de una forma tan intensa como se han hecho en cuanto a la mujer. Porque es más habitual de lo que creemos el acoso, el acoso sexual y por razón de género en la mujer en el entorno laboral. Por poneros un ejemplo, el CSIC en 2019 hizo un estudio en las trabajadoras de las administraciones en el que ya hablaba de que la mitad de ellas convivían a diario con situaciones sexistas. Más de la mitad reconocían la existencia de un humor sexista que avalaba estas situaciones sexistas, es decir, hay ese clima sexista que acompaña al acoso. Se han sentido discriminadas por ser mujeres en un 40%, esa discriminación o acoso por razón de género. Y finalmente, hasta un 17% han sufrido contacto físico no deseado. Y ya estaríamos hablando de acoso sexual. Es decir, de las distintas formas de acoso que existen y que se explican en nuestras formaciones, claramente la mujer es la que se lleva el mayor impacto. De ahí que las políticas gubernamentales hayan incidido claramente en este género y no en el del hombre. Por otra parte, más datos, y creo que son los últimos que os arrojaré. Según la encuesta de violencia contra la mujer, en 2019 también, 7 de cada 10 mujeres españolas sufrieron acoso en el trabajo, pero no lo pusieron en conocimiento de sus empresas. De ellas, el 62% no lo hizo por miedo a represalias. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Nos enseña claramente que de alguna forma las culturas organizativas, el clima laboral y el pensamiento colectivo en la sociedad no permite que el acoso, que es una de las lacras de esta desigualdad de género, sea llevado a la superficie y por lo tanto se pueda erradicar y reducir de alguna forma, aparte de penalizar. Por todo este contexto es por lo que el Gobierno de España decidió impulsar la normativa al respecto. Pero venimos de lejos, es decir, sin entrar al detalle, sí que podéis ver que en materia de igualdad, únicamente de igualdad, venimos de la Carta de los Derechos Humanos, es decir, en esa misma carta ya se habla de seres humanos, no se habla de hombres por un lado, mujeres por el otro o simplemente hombres en genérico masculino, sino seres humanos. Pero esto, siendo una buena carta de intenciones, el hecho es que es una intención genérica.
Cuando llegamos a la Constitución española del 78, también se hablaba de los españoles son iguales ante la ley, independientemente del nacimiento, raza, sexo, religión, opinión. Esto también es una proclama genérica que nos puede llevar a esta temática de la igualdad. Pero fue en marzo de 2007 cuando finalmente se impulsó la Ley Orgánica 3/2007, en la que se instaba a las empresas a igualar las oportunidades y el trato entre las mujeres y los hombres y evitar cualquier tipo de discriminación. Esta ley, que tenía un buen argumentario y muy buenas intenciones, no se vio desplegada de una forma genérica ni urgente, que es lo que se necesitaba en ese momento. No tengo los datos de la brecha salarial en esos momentos, como sí os he ofrecido en la actualidad, pero probablemente estaríamos hablando de datos mucho peores. El hecho es que en 2019, tras mucho trabajo del gobierno, se llegó a lo que es las medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, a través del Real Decreto Ley 6/2019. También a nivel de acoso y de violencia de género, las normativas han seguido esta misma tónica. Hablamos que inicialmente ya se hablaba como riesgos laborales en el año 95 en la Ley de Prevención sobre la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, los interventores y inspectores de sanidad, cuando llegan a las empresas, se enmarcan en esta ley cuando hablan incluso de esta tipología de problemáticas, ¿no? De estos acosos. De forma que sí que es la ley que marca genéricamente todas estas desigualdades. No fue hasta la Ley Orgánica 1/2004 que se habló de violencia de género también de forma genérica en la sociedad, y sí se enmarcó en el entorno laboral en la misma Ley Orgánica 3/2007, hablando en el artículo 48 específicamente de la obligación en las empresas de instaurar medidas específicas para prevenir esta comisión de delitos y conductas contra la libertad sexual y la integridad moral. Fue también en 2020, a través de estas medidas urgentes que se impulsaron, cuando se fraguó lo que es la efectividad real de estas medidas impulsadas en la Ley 3/2007, hablando de los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Pero la ley sigue avanzando y actualmente tenemos ya en marcha la nueva Ley Trans 4/2023. ¿Qué nos dice esta nueva Ley Trans? Iguala lo que promueve es igualar los derechos y garantizar los mismos derechos para las personas trans LGTBI, igual que se hace en este colectivo vulnerable que son las mujeres, porque se considera que estos colectivos tienen el mismo grado de vulnerabilidad. Así que los puntos que veis sobre tener un plan de igualdad respecto a este colectivo, tener medidas de no discriminación, permisos por nacimiento, reconocimiento del derecho de igualdad y demás, son temáticas que ya nos suenan debido al plan de igualdad que está centrado en la mujer, pero además nos incluyen nuevas temáticas, como son la responsabilidad de la empresa a tomar medidas de protección ante esta discriminación y la violencia dirigida a este colectivo, así como han ido un punto más allá y han incluido conductas discriminatorias y acoso de distintos tipos, como son de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género y características sexuales, que hasta ahora no existían como tal y se han determinado como infracciones muy graves. El hecho es que esta nueva ley, publicada el 28 de febrero, debe desplegarse todavía. En un principio, esta ley debería ser vigente en las empresas de más de 50 trabajadores el 2 de marzo de 2024. Estamos haciendo seguimiento y estamos esperando las buenas prácticas que vaya a proclamar el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que trabaja conjuntamente con el Ministerio. Creemos que a raíz de la
del anuncio de las nuevas elecciones, el 23J, probablemente estas buenas prácticas van a llegar más tarde porque van a tener una afectación debido al posible cambio de gobierno. Pero vayamos a ver, estas leyes que os estaba mencionando, ¿qué especifican en materia de formación? Vamos a entrar un poco a lo que es el webinar de hoy. Os comentaba la Ley Orgánica 4/2007, de 22 de marzo. En el artículo 48 en concreto, se habla del acoso sexual y el acoso por razón de género y ya se especifica que en el ámbito laboral es necesario integrar la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, un poco más tarde, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de sensibilización, pero podríamos estar hablando, al leer esta ley, de una campaña de sensibilización mediante cartelería, mediante publicaciones en la página web de las páginas, no las páginas web, sino las web, ahora no me sale la palabra, la intracompany, no me saldrá, creo que me entenderéis, lo que son las comunicaciones internas en la propia compañía. Se utilice el medio que se utilice. Ya en esa ley se apuntaba a esa sensibilización y únicamente en el último párrafo se indicaba alguna parte de formación, pero no de forma específica. No ha sido hasta 2019, a través de este Real Decreto que os mencionaba antes, de medidas urgentes, en el que sí se hablaba específicamente de los planes de igualdad y de cómo articularlos, en el que a través de los planes de igualdad, en el punto 5 del plan de igualdad, podéis ver la formación específica. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué preguntas nos proponen en el plan de igualdad? Pues existe o se contempla una formación específica para unos ciertos colectivos de la compañía, como son los directivos y los mandos intermedios. Aquí el Real Decreto nos está apuntando que estos colectivos tienen una responsabilidad distinta al respecto de la igualdad y el acoso. Es decir, debemos tener en cuenta estos colectivos como diferentes. También se pregunta, ¿se planifica la formación de la empresa desde la perspectiva de género? ¿Tiene el Departamento de Recursos Humanos en su apartamento de formación una formación específica en igualdad? ¿Y se generan acciones formativas o módulos específicos de igualdad dentro de la compañía? Ya empiezan a apuntar a estas formaciones. También se habla sobre la propia sensibilización, es decir, se generan estas acciones de sensibilización cuando implementamos una formación en la compañía, estamos acompañando a estas campañas de sensibilización, como bien sabéis. Y en el mismo Real Decreto 901/2019, también al final se articula mediante este artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007 y se incluye específicamente las acciones de formación que en la propia Ley Orgánica no se mencionaban claramente. Sí se hablaba de sensibilización, pero no de acciones de formación, que ahora sí que aparecen. No se ha hablado antes de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que también aplica en el ámbito laboral y en el que también se obliga a las empresas a promover no solo la sensibilización, sino a ofrecer también formación para la protección integral contra estas violencias sexuales y a todo el personal a su servicio. Entonces, ¿qué vemos como formación? Vemos como formación a través de este camino que os he hecho de la normativa legal. Lo que podemos constatar es que a nivel de formación se integran obligaciones de formación en el plan de igualdad. Es decir, una vez como empresa que debemos tener un plan de igualdad de forma obligatoria, o bien empresa que hacemos el plan de igualdad de forma voluntaria, lo iniciamos y lo registramos, una vez hecho esto, no podemos quedarnos solo con el papel. Debemos llevarlo a la acción. Es decir, esta formación debe materializarse. Se mencionan igualmente acciones de sensibilización, tanto en materia de igualdad como en la parte de acoso sexual y acoso por razón de género. Y aquí podéis ver lo que os acabo de mencionar. Y no solo la parte de igualdad y acoso sexual y acoso por razón de género, sino también la formación en violencias sexuales. Entonces,
Para que la formación sea un éxito dentro de vuestras empresas, ¿qué es lo que es necesario? Es necesario poder argumentar internamente a vuestro comité directivo el por qué y el para qué es necesario, no solo normativamente, que sí es una obligatoriedad, pero que no está descrito exactamente cómo, qué y cuándo. Porque la verdad es que, aparte de lo que habéis visto, el despliegue de esta formación no nos ha indicado cuántas horas se requiere, ni más allá de estos colectivos concretos de directivos y mandos intermedios que se mencionaban en el Real Decreto 901/2019, no se especifica más que toda la plantilla, como los que deben recibir esta formación. Por lo tanto, vosotros probablemente tenéis por delante un trabajo de venta interna de esta formación. Deciros que desde el Ministerio también se han promovido argumentos y beneficios claros al respecto de las formaciones, no solo en materia normativa, sino que nos acompañan con este argumentario. Porque ¿qué es lo que se quiere conseguir con la igualdad de género? Pues desde el Ministerio, desde el Gobierno, se pretende conseguir todos estos objetivos: una misma independencia económica para mujeres y hombres, conciliación de la vida privada, misma representación en toma de decisiones, evitar violencias de género o estereotipos sexistas y una promoción de la igualdad de género en política exterior y de desarrollo. Estas son palabras que podemos incluir como valores en nuestra empresa, pero que se quedarían allí y que no nos ayudan como argumento de venta, más que quizás en poner en valor que si somos una empresa igualitaria vamos a poder conseguir todo esto. Lo cierto es que podemos pasar también a hablar de los beneficios en la sociedad, que son varios y que se han constatado en varios estudios. Yo os indico dos, por ejemplo: el incremento de la proporción de ingresos en el hogar controlados por la mujer benefician y repercuten directamente en los hijos y hijas, o bien que por cada año adicional de formación de la mujer, la mortalidad infantil disminuye. Estos son datos de países en vías de desarrollo, por ejemplo, pero son constatados los beneficios en la sociedad al respecto de la igualdad, o como mínimo de la lucha por la igualdad de género. Pero ¿nos ayudan estos argumentos a la hora de venderlo internamente? Probablemente no. Quizás el de los hombres y mujeres más sanos, ahora que hoy en día el bienestar organizacional y la salud física y mental dentro de la empresa está muy de moda, quizás sí, sea un argumento para utilizarlo. Pero la verdad es que a la hora de buscar una formación, contratarla y que desde dirección nos la apoyen, necesitamos mejores argumentos. Podríamos hablar de un mejor y mayor crecimiento económico, mejora del ambiente laboral y que genera más beneficios financieros. Os lo describo un poco más adelante. Porque lo que sí podéis encontrar es en el Ministerio de Sanidad hay un descargable en el que ya se habla de los costes directos e indirectos de la no igualdad, es decir, de la situación que viven ya a día de hoy las empresas, como por ejemplo, la rotación, el absentismo y las bajas laborales, el aumento de costes salariales, la desmotivación o desvinculación, este quiet quitting o llegar incluso al síndrome del quemado, que será uno de los próximos webinars que también haremos, la pérdida del know-how, la falta de creatividad, como perjuicios directos que recibe la empresa, pero también los no indirectos, como por ejemplo apuntan desde el Ministerio el aumento del tráfico en hora punta, por ejemplo, por el hecho de las desigualdades que se generan en empresa, o la falta de formación continua, por ejemplo, cuando desde los departamentos de recursos humanos se ven atados a la hora de generar formación continua en las empresas y desde dirección se promueve que sean fuera del horario laboral, de forma que las mujeres no acceden tan fácilmente como los hombres, por tener esa doble jornada que les impacta más todavía a las mujeres que a los hombres, además de niños y niñas estresados o violentos, como apuntan aquí. Pero es que la igualdad tiene ventajas y esto hay que reflejarlo y argumentarlo también. Podemos disminuir y reducir estos costes directos en la empresa, que probablemente son los que vendan mejor, pero también mejorar el clima laboral. Podemos retener y atraer talento,
podemos mejorar la eficiencia y la ejecución dentro de la propia empresa, mejoramos la satisfacción, la motivación y el compromiso. Esto reporta en la retención del talento y en esta misma atracción. Reducimos sin duda la rotación y el absentismo, así como las bajas laborales, y mejora la imagen pública. Estos argumentos, vamos a verlos. Atracción y contratación, por ejemplo. Cierto es que las nuevas generaciones ya no buscan solo un buen salario económico, buscan también ese salario emocional y esa alineación de valores con la compañía. De modo que estas nuevas generaciones que entran ahora en el mercado laboral o que ya acaban de entrar, tienen muy claro que según les haya ido la entrevista y según sea la web de la empresa o lo que reciban por Glassdoor, por compañeros, por LinkedIn, lo que sea, les va a pesar también a la hora de tomar una decisión de entrar en una empresa o no. Así como sabéis claramente y perfectamente que a nivel de retención de personal cualificado es muy importante que todas las voces se oigan. Cuando hay un talento femenino creciente, hay que escucharlo. Esto, con políticas claras internas, lo que nos hace es ayudar a esta retención. Incremento del compromiso. Obviamente, cuando valorizamos por igual todos los trabajos sin tener en cuenta el género, todas las voces se sienten escuchadas y sienten que sus posibles promociones van a tener que ver con los logros, con los resultados, no con el género. Tanto hombres como mujeres se sienten mejor a la hora de sentirse evaluados por los logros que no por el hecho de ser hombre. De hecho, curiosamente, en una de nuestras formaciones a todas las plantillas tenemos una dinámica concreta en la que esto les impacta directamente. Y curiosamente, los hombres, porque es una dinámica que se hace con la parte femenina y la parte masculina es la que, en primer lugar, se impacta negativamente y dice, esto es injusto, yo no quiero apoyar esta situación. Y es el primer sector que se siente interpelado a hacer algo. Esto lo que hace es incrementar el compromiso. Cuando ellos ven, y ellas, que pueden expresar sus ideas y el trato es el mismo para todos y todas, se comprometen mejor con la empresa. Cuando ven que la empresa les ofrece esa igualdad, aumenta su confianza a la hora de la toma de decisiones por parte del comité directivo. No solo en igualdad, sino también en estrategia, por ejemplo. También hay otro beneficio, la mejora de calidad de los productos o servicios. ¿Qué creéis que pasa cuando nuestros trabajadores y trabajadoras se sienten suficientemente cómodos y seguros, tienen confianza, están motivados y además sienten este alto compromiso con la compañía? Pues se comunican mejor, no solo entre ellos mismos, sino también con los clientes, de forma que se genera un feedback continuo y se mejora el producto o el servicio que se esté ofreciendo. Igualmente hay un impacto en la mejora de la productividad por el mismo motivo. Es decir, este mejor servicio también tiene un impacto en la mejor productividad o a la inversa, la mejor productividad impacta en el servicio. Mejora la imagen. Como os decía, al ser una empresa que podáis tener vuestro sello de garantía de igualdad, vuestro sello de compañía en pro de la igualdad, y que podáis poner esto, o que queráis poner esto en valor en vuestras páginas web, en vuestras ofertas de trabajo, en vuestras publicaciones de LinkedIn o publicaciones en redes sociales en general, esto hace que no solo los trabajadores y trabajadoras potenciales y los que tenéis en empresa se sientan más atraídos de trabajar en vuestras compañías, sino que los propios consumidores van a veros mejor. Ya conocéis esa situación de estar en una tienda o en un supermercado y valorar una marca u otra porque has visto un anuncio de todos sus sellos de garantía de igualdad, por poner alguno, o de sostenibilidad, por ejemplo, que veremos un poco más tarde también qué impacto tiene la igualdad de género
en tema de sostenibilidad. Entonces, esta imagen corporativa que mejora también va a ser una ventaja competitiva. Dentro de poco también vamos a ver cómo ciertas subvenciones van a supeditarse a tener este tipo de sellos. Y es más, las empresas que consigan este tipo de sellos, pero que luego se pueda comprobar que en realidad no se están haciendo las acciones correspondientes para tener igualdad, van a retirárseles el sello, por lo tanto, probablemente a retirárseles subvenciones al respecto. Entonces, no solo se mejora la imagen, sino que también llega a ser una ventaja competitiva. Y finalmente, y que es el argumento que realmente podéis tener ante vuestros comités directivos, es la aplicación de la legislación vigente. Como decía, la ley es obligatoria para las empresas de más de 50 trabajadores, pero ya nos hemos encontrado a empresas que no tienen 50 trabajadores y que de forma voluntaria han decidido realizar el plan de igualdad y les obliga igualmente en materia de formación. Vamos a ver entonces de qué hablamos. Formación. La formación, en el caso de YouRock, ¿qué hacemos? Permitimos que lo invisible o lo que se nos escapa en el día a día, que se ha hecho transparente en nuestra sociedad y en nuestro entorno laboral, se haga visible. ¿Cómo? Pues ponemos ejemplos como este artículo 50 sobre el trabajo femenino de los años 50, de reglamentaciones del trabajo, ni nada más ni nada menos, hablando de la mujer debe abandonar el puesto de trabajo al contraer matrimonio, nos ayudan a visibilizar que hace 70 años ya, pero podríamos decir que medio siglo de alguna forma, esto era una realidad y la sociedad la aceptaba como buena y como válida, y que esto nos permite mostrar que a día de hoy todavía hay creencias, prejuicios, situaciones que, aunque creemos que están bien y que son igualitarias, no lo son. Partiendo de esto, aunque los derechos sí nos reconocen esa igualdad, los datos que os acabo de mostrar claramente nos dicen que no es así. Entonces, aparte de esto, lo que pretendemos con YouRock también es apelar a la conciencia de los participantes en nuestras formaciones. Formamos en conocimiento, pero también llegamos a hacer que se genere conciencia y, por lo tanto, sean partícipes de un cambio en la propia sociedad. Por ejemplo, en estos ejemplos que os menciono, las violencias machistas dentro de casa, el acoso sexual, propiamente dicho, o la feminización de la pobreza, igual que el desigual reparto de las tareas de cuidado en casa. Porque lo que pretendemos en realidad es que esto sea real, es decir, que las nuevas generaciones impacten y que de alguna forma lo que pretendemos es hacer lo que hace esta niña. Decir, hey, esto lo vamos a cambiar, llevas la capa al revés, tú sabes que esto puede ser diferente. Por lo tanto, nuestros objetivos en formación son llegar a formar a actores y decisores, así como interventores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actores? Directivos y líderes, porque son los que tienen mayor impacto en cuanto a lo que es la igualdad. Ellos son los que deciden en selección, contratación y promoción, sin duda. Además, hay una parte, sobre todo en la parte de acoso, que son los interventores. Son las personas incluidas en la comisión instructora en casos de acoso que necesitan tener un conocimiento específico en materia de acoso para poder tomar decisiones cuando les llegue una denuncia de acoso a través del canal de denuncia que, a través de los protocolos de acoso, debe identificarse. Por lo tanto, definimos estos diferentes colectivos y, además, la formación para nosotros debe contribuir a esta sensibilización general a toda la plantilla y que también nos gustaría pensar que va a tener impacto en la sociedad. ¿Qué aporta la formación? Pues cambio de actitudes que también acompañan al cambio de políticas internas. En el momento en que la formación llega a generar esa semilla de pues es verdad que no estamos en situación igualitaria, debemos hacer cosas. Cualquier política interna que luego desde el Departamento de Recursos Humanos o desde dirección se haga en favor de la igualdad será mejor vista. Y de esta forma contribuimos a eliminar desigualdades en el entorno laboral. Esto respecto a la formación. ¿Qué es lo que ocurre al respecto de la sensibilización?
¿Quién debe sensibilizar? Pues vosotros, entiendo que sois los que diseñáis e instrumentáis los programas y políticas internas. Es decir, podéis generar campañas de sensibilización, igual que también podéis integrar la igualdad en distintos ámbitos de vuestras compañías. Por lo tanto, ¿qué pretendemos con la sensibilización que se hace también a través de las formaciones? Que os deis cuenta de la realidad y toméis conciencia de esto que está viviendo actualmente en transparencia. Porque la realidad es que en las formaciones nos encontramos mujeres que apoyan ideas y creencias arraigadamente machistas. Y esto es lo que también creemos que debemos ir trabajando, ir sensibilizando. Es decir, que estas campañas de sensibilización en vosotros no sean diseñadas con la imagen que tenéis a día de hoy de la igualdad, sino con la realidad y que tengáis argumentos y energía suficiente para impactar de forma específica, clara y definitiva en vuestras plantillas. Entonces, como objetivos, lo que pretendemos es inducir a esta reflexión, pensar, ¿estaré haciendo en casa lo que necesito hacer, tanto el hombre como la mujer? Muchas mujeres empiezan a plantearse, tengo una actitud demasiado controladora quizás, tengo una actitud demasiado ama de casa y yo estoy echándome encima mucho trabajo que nadie me está pidiendo, podría ser una opción. Y hombres, ¿estoy realmente haciendo lo que tengo que hacer? Apelamos aquí a la corresponsabilidad en las formaciones. Hablamos de reflexionar sobre esta corresponsabilidad, no la ayuda que pretenden darnos los hombres. Y con ello se promueven el cambio de actitudes, tanto dentro como fuera de la empresa. Entonces, esto nos sirve como una herramienta para crear conciencia y abordar estos aspectos ocultos a través de la reflexión, ¿vale? En las formaciones lo que hacemos es trabajar con ejemplos, damos ejemplos como el que habéis visto de ese artículo 50 del reglamento de trabajadores, que nos ayudan a dar un impacto inicial y que entren en la formación de una forma más fresca, porque sí que es verdad que en nuestras últimas experiencias lo que hemos visto es que, aparte de este sesgo que os mencionaba, de este prejuicio que incluso tienen algunas mujeres, esta realidad esta sensación de es que la igualdad es feminacismo. Acogemos esas opiniones e intentamos que vean otra realidad, ¿sí? Entonces, tenemos la formación, tenemos la sensibilización y nos faltaría la promoción. ¿Qué podemos promover internamente para que la igualdad se vea de una forma específica, clara y beneficiosa? Pues tenemos una herramienta buenísima, que son los ODS 2030, promovidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está el ODS 5, que habla claramente de la igualdad de género. Con este paraguas lo tenemos más ganado, de alguna forma. Ya conocéis los ODS seguramente, y si no, son muy fácilmente conseguibles a través de Internet, pero el fin de la pobreza es algo que nos interpela a todos como seres humanos. Es el ODS 1. El ODS 5 no está muy lejos y podemos utilizar esto como argumentario para seguir sensibilizando internamente que la igualdad de género es un must, es una necesidad en nuestras empresas. Entonces, con este paraguas, ¿qué es lo que podemos hacer? Programar intervenciones puntuales en eventos anuales que no tengan que ver con la igualdad, pero sí que tienen que ver con la empresa. Y dentro de un evento anual, generar una dinámica de impacto que nos ayude a entender que necesitamos seguir trabajando para la igualdad o que también ayude a sensibilizar. Y también queremos promover esa perspectiva de género en todos los ámbitos de la empresa para que no sea tan difícil conseguir la igualdad al final. Como ejemplos de promoción, hay varios. Yo he puesto aquí 12 por poner alguno, pero como empresa, hoy en día que tenéis una capacidad mucho más amplia que la que teníamos, por ejemplo, hace 15 años únicamente, cuando la intranet, que es la palabra que estaba buscando antes, disculpadme que me faltaba,
cuando la intranet era ámbito solo de algunas empresas económicamente muy potentes, por ejemplo, y no de todas las compañías. Hoy en día hay pocas compañías que no tengan una intranet o un canal de noticias o un grupo de WhatsApp. Tenéis un potencial brutal de comunicación directa con vuestros trabajadores. Hay que utilizar ese canal directo de comunicación con los trabajadores y implementar o incorporar esa igualdad de género, con acciones como, por ejemplo, las que se describen en la derecha, ¿no? Es decir, bueno, no sé cómo la de derecha se diría, desafiar los estándares de belleza, hacer una campaña de sensibilización respecto al cuerpo femenino, por ejemplo, ¿no? Esto ya en estadios, digamos, avanzados de lo que es la igualdad. Pero si partimos inicialmente de promoción en igualdad, promover la compartición o corresponsabilidad de los cuidados de las tareas domésticas y de los cuidados de las personas dependientes en casa. Esto es básico. En nuestras empresas está lleno de personas de mediana edad que tienen hijos e hijas y que tienen padres y madres. Y son probablemente muchas las personas dependientes que indirectamente tenéis en vuestras empresas. Denunciar los casos de sexismo y acoso, no de una forma pública, porque esto no es legal ni es lo que pretendemos, pero sí que a través del canal de denuncias se deje claro si existen casos de sexismo y acoso o no y cómo se tratan en máxima confidencialidad y confianza y buen resultado, de alguna forma, ¿no? Y como mujeres nosotros nos tenemos que sentir interpeladas a ejercer nuestros derechos políticos y nuestros derechos dentro de la empresa. Esto por poner algunos de los ejemplos. Como también os pongo como ejemplo, ya para cerrar esta parte, lo que se incluye en un propio plan de igualdad tipo como formación. Seguramente si ya tenéis vuestro propio plan de igualdad, esto os suene muchísimo. Es decir, tener en este apartado 5 un objetivo genérico que integra la igualdad de oportunidades en las acciones formativas, como objetivo específico lo que hayáis definido, y como acciones, por ejemplo, en este ejemplo concreto, ¿qué se indica? Se habla de los procesos de selección y de los cargos de responsabilidad. Recordad el tipo de materias que os estaba mencionando y los colectivos que ya se mencionan en la normativa legal. Las personas de nueva incorporación que están indicadas aquí en los nuevos indicadores y toda la plantilla como colectivos que deben recibir formación. Es decir, aquí ya hay un cierto compromiso ante esta formación. ¿Qué pasa si se cierra la vigencia del plan de igualdad de 4 años y no se ha hecho ninguna de estas formaciones? Lo veremos, lo vamos a ir viendo. Probablemente va a haber requerimientos por parte de las administraciones en cuanto vean que no se ha generado ningún tipo de formación y que el plan de igualdad de la empresa ha quedado como papel mojado. ¿Qué materias hemos detectado en estos meses que llevamos ya formando que están relacionadas con la igualdad en la empresa? Procesos de selección y contratación, así como la promoción profesional. Nada que decir. La desigualdad de género en la sociedad y en la empresa en general. Aquí trabajamos específicamente desde YouRock con los sesgos y la brecha salarial. Algunas empresas eran reticentes a hablar de brecha salarial a sus trabajadores. De la forma en la que lo hacemos en YouRock, no ha habido ninguna queja, porque evidenciamos que existe una brecha salarial, pero no enfocamos el problema en la empresa propia, sino que es un problema de la sociedad. Hablamos también de tiempo de trabajo, conciliación, el acoso laboral, sexual y por razón de sexo o género, por su importancia en cuanto a la desigualdad de género, y la comunicación no sexista. ¿Qué colectivos definimos o grupos de interés que deben recibir formación? Hemos visto la formación especializada para lo que nosotros llamamos agentes de igualdad. Existe una formación específica tipo un grado profesional, una formación profesional que se llama específicamente agentes de igualdad. No es esto a lo que nos referimos. Nosotros hablamos de las personas que van a ejercer como ejemplos concretos de igualdad y como referentes de igualdad dentro de la empresa. Y estamos hablando de estos 3 colectivos: recursos humanos, miembros de la comisión instructora en casos de acoso y los líderes y responsables de equipos.
por lo que les afecta como decisores. Y luego está el colectivo de plantilla en general, que también deben recibir formación. En cuanto al área de recursos humanos, lo que podéis ver es, les interpela muchísimas temáticas, en plan de igualdad propiamente dicho, reclutamiento, selección y contratación, promoción, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, o la comunicación no sexista en documentación oficial de la empresa, que ya hemos visto requerimientos que hablaban de documentos no correctamente escritos según comunicación no sexista. La Comisión Instructora de Acoso tiene estas responsabilidades a su cargo: conocer la normativa, también cómo funciona el canal de denuncia y el propio protocolo o el proceso de investigación, y conocer qué tipo de medidas, tanto preventivas como proactivas y reactivas, necesita activar en cada caso, y conocer, obviamente. Así como los timings, que en el protocolo están claramente definidos. Y finalmente, en estos directores y mandos intermedios, lo que pretendemos mostrar es la normativa de una forma un poco más genérica, pero también que sepan un poco básicamente de la normativa, conocimiento de los protocolos existentes y de las responsabilidades que implican, así como que sepan acompañar tanto los casos de discriminación como los de acoso, y obviamente que a través de esta formación se sientan sensibilizados en materia de igualdad y dejen quizás si es que es el caso, dejen de generar discriminación internamente por razón de género. Con lo cual nosotros desplegamos la formación de la siguiente forma: especializada en estos focos que os he presentado, hablando de normativa legal y protocolos, o general como talleres. Son los que llamamos talleres de igualdad. En estos talleres sensibilizamos para estos cambios de actitudes y evitamos la discriminación y acoso dentro de la organización. La especializada puede ser presencial o online, y tenemos distintas tipologías: igualdad para recursos humanos, igualdad para líderes, que también es para mandos intermedios, porque recursos humanos sí que requiere de una especificidad concreta, como ya habéis visto. Acoso para la comisión de instrucción, por lo que ya os he comentado. Acoso para líderes, en caso de que la empresa sea muy grande y necesitemos profundizar en esta parte de los líderes, de los directivos, es muy recomendable, os lo puedo decir, porque realmente abre los ojos a lo que es realmente el acoso, dado que el acoso recientemente, ahora que ha entrado en vigor el convenio 190 de la OIT, y que veremos también cómo se despliega, pero que ya está en vigor, hablando del acoso a nivel laboral, tienen que tener claramente los líderes claro lo que sí es acoso y lo que no es acoso, porque si no pueden entrar fácilmente en un caso de acoso sin darse cuenta. Luego está la formación en selección, contratación y promoción en materia de igualdad, es decir, promovemos el sesgo igualitario en estos procesos. Y finalmente tenemos la formación en tiempo de trabajo y corresponsabilidad. Por otra parte, a nivel genérico tenemos los talleres de igualdad, que se hacen únicamente en presencial y que se habla en uno de los talleres, el primero de ellos, la igualdad, que es el más amplio, digamos. Luego tenemos la formación o taller de acoso, en el que incluimos laboral o móvil, sexual y por razón de género. Y finalmente la comunicación inclusiva. Perdón, me había dejado el de violencia de género, porque sí que es verdad que las empresas que, como os he dicho ya, como empresas valientes, han iniciado estas formaciones antes de que se desplegaran obligaciones al respecto, tienen tal sensibilización ante estas desigualdades que nos han pedido protocolos de violencia de género y que formemos a su plantilla en violencia de género. Entonces, el despliegue de formación de igualdad que os he mostrado quedaría de esta forma: determinando 4 colectivos distintos: recursos humanos en igualdad y selección, contratación y promoción. También entraría la de acoso. No la he puesto en recursos humanos porque la comisión instructora, que es el referente y la responsable de llevar todos los casos de acoso, lleva siempre una persona de recursos humanos integrada. Estas formaciones en recursos humanos
Hemos visto que pueden ser formaciones únicamente, pero también en algunos casos se han convertido en parte consultoría, por el hecho de que las empresas todavía necesitáis un rodaje después de la implementación, o sea, después de tener el plan de igualdad. Luego están las formaciones especializadas, como os mencionaba, que son de estos colectivos, comisión instructora y directivos y mandos intermedios. Y en directivos y mandos intermedios podéis ver un desglose muy claro, es decir, igualdad, selección, contratación y promoción, porque ellos son decisores y actores en este tipo de acciones y que pueden promover la igualdad, el acoso, la comunicación inclusiva y la violencia de género, si la empresa también quiere participar en esta concienciación de este tema. Y finalmente la plantilla en general, que son las formaciones generales que os mencionaba. Entonces, ¿qué hacemos en YouRock? Lo que hacemos son formaciones adaptadas, dinámicas, como habéis visto, online o en presencial. Son acciones transformadoras. Nuestra experiencia nos avala y las encuestas de satisfacción así nos lo muestran, de que sí, transformamos cuando formamos. Queremos, en este caso, que sean en pequeño formato, que quiere decir máximo unas 20 personas, porque así llegamos a lo que queremos en los objetivos. Y las horas a dedicar, en estos casos, siempre son sesiones de mínimo 2 horas, máximo 4 horas. Pero estamos hablando de cada uno de los puntos que os he mencionado y que se pueden ir completando en cursos que incluyan las distintas temáticas. ¿Esto qué nos permite o qué os permite a vosotros? Os permite generar un conocimiento a vuestra plantilla y generar interés en los equipos en materia de igualdad. Podemos también completar programas formativos que tengáis ya en marcha y, por lo tanto, integrarnos en lo que tenéis, no entrar como un elefante en una cacharrería. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nuestras formaciones son dinámicas y son, como decía, transformadoras. En los talleres que hemos hecho jugamos, gamificamos, nos divertimos, pero también aprendemos muchísimo, porque las personas, como podéis ver, muy diversas, entran desde el minuto 1 a escuchar y se sienten escuchados y sienten confianza en nuestros talleres como para aprender. Es lo más importante para nosotros. De forma que, ¿qué hacemos? Generamos confianza y transparencia, trazamos esta clara línea en el diseño de las formaciones adaptadas, queremos llegar a los objetivos formativos que nos propongáis, los dinamizamos a todos como nadie, os lo podemos asegurar, terminamos siempre con la energía bien arriba, incluso hablando de violencia de género, porque trazamos la formación con un diseño que así lo permite y realmente las personas que hacen estas formaciones nos lo han compartido presencialmente y a través de las encuestas, como para ellos ha sido una experiencia gratificante y lejos de ser la aburrida y pesada formación de igualdad, a ver qué me cuentan, pasan a ser una grata experiencia que les deja huella y que les marca. Y creemos que somos diferenciales y en YouRock queremos seguir profundizando en esta temática de la igualdad desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia y nuestra forma de hacer, que algunos de vosotros me consta que ya conocéis. Así que nada, muchas gracias por haber participado en el webinar, creo que he sido bastante puntual. Y nada, ahora abriremos el turno de ruegos y preguntas. Y nada, pues si mis compañeras, os voy a dejar de compartir, si os parece bien. Y si mis compañeras quieren también aportar alguna cosa, pues os invito a todos y todas a participar en esta fase del webinar. Mira, Montse, confirmar lo que has comentado, que tus formaciones son amenas y llegan al equipo. Sí, porque Montse, en su equipo ya hemos trabajado con ellos con estos temas. Sí, realmente, bueno, muchas gracias, Montse, por tu comentario. Un abrazo desde aquí. Realmente nuestra apuesta personal desde YouRock es generar formaciones dinámicas que impacten en materia de igualdad. Cuando nos lo planteamos en su día,
no queríamos hacer una formación en cuanto a definiciones propiamente dicho y que la gente tuviera que escuchar qué les obligaba en el plan de igualdad, qué era una auditoría retributiva, no. Y sí que creemos que con las formaciones llegamos a generar conciencia, que es lo que al final creemos que ha querido, que el gobierno de España ha querido promover. No solo implementar herramientas en las compañías para que vosotros y vosotras podáis materializar esa igualdad retributiva, por ejemplo, sino también generar ese impacto social, ¿no? Esa conciencia. Entonces, esta es nuestra visión y creemos firmemente en ella. Como dice Paula, nos encantaría saber qué opináis vosotras y vosotros y quizás si os gustaría que esto fuese una realidad en vuestras compañías, ¿no? O qué obstáculos veis en vuestras compañías quizás para implementar una formación en igualdad.